Las organizaciones de la sociedad civil en México, también llamado el tercer sector, han sido la forma en la que la ciudadanía se agrupa para resolver problemas sociales y exigirle al gobierno que los atienda y resuelva. En el país, según registro del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, existen en nuestro país más de 41.300 organizaciones sociales, aunque hay miles que operan sin estar registradas por el gobierno, como asociaciones civiles que no les interesa buscar financiamiento público, o colectivos que surgen en coyunturas específicas y luego de cumplir sus objetivos desaparecen. Actualmente existe un amplio espectro de organizaciones que dan cuenta de la participación ciudadana en la atención de los problemas y demandas sociales como uno de los rasgos más característicos de la democracia. El PRD entiende la participación ciudadana y social como el derecho a buscar organizadamente las vías de solución a sus problemas, impulsar la creación de espacios de autonomía de la sociedad donde se construya su identidad territorial, cultural, lazos de solidaridad y formas de organización que permitan discutir, entender, jerarquizar y plantear ordenadamente los problemas de sus ámbitos de vida y sociabilidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Este es su programa Revolución Democrática 2.0. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y tenemos a dos personas que seguramente nos harán muy amena esta plática. Les presento primeramente Yolanda Espinosa. Ella es especialista en temas de derecho y ella también, pues ustedes ven, son gente joven, gente que debe de ser escuchada dentro de los propios partidos políticos, y qué gusto que este partido político tenga la apertura para esto. Entonces, pues aquí está Yolanda. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Y también contamos con la presencia de Brandon Espinosa. Él, un joven comunicólogo que tiene interés en la parte política y que seguramente él, desde el ciberactivismo, conoce bastante bien el tema de participación ciudadana. Entonces vamos a darle también un fuerte aplauso, por favor. Un servidor, Gustavo Zúñiga, con mucho gusto de saludarles a todas y todos. Pues estamos aquí listos para iniciar con este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, sociedad civil y participación democrática. Hemos visto ya, algunos autores así lo señalan, la sociedad civil influye mucho dentro de las formas de gobierno, influye también dentro de la legislación misma, hace cambios a la propia estructura del Estado, siendo parte del propio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo observan, digamos, el estado actual de la sociedad civil? Yo considero que la participación democrática en organizaciones de sociedad civil es muy importante, ya que se trata de consultar ciertas decisiones gubernamentales con las sociedades civiles, es decir, dar la voz a estas organizaciones en trascendencia nacional, en donde precisamente la clase política se encuentra dividida o desinteresada. Muy bien. La sociedad civil es necesaria en cualquier democracia. Funge como contrapeso al poder, y eso es necesario para que no se viva un autoritarismo de parte del presidente o del quien esté al mando. Son necesarias, pero también tienen pequeños errores que pueden ser pulidos para que la democracia y el gobierno funcione de forma eficiente. Claro. ¿Y ustedes cómo ven la participación de los jóvenes en la sociedad civil? Porque hemos visto que salen a las calles, hacen marchas, en situaciones donde desaparecen sus compañeros, por ejemplo, de las propias universidades, salen a tomar las calles, pero no los vemos tan estructurados desde la sociedad como una organización civil, por así decirlo. ¿Qué opinan de eso? Claro, yo creo que la participación de los jóvenes en este momento es muy importante. Siempre se ha dicho que somos el futuro de México, entonces considero que deberían de tomarnos más en cuenta, ¿no? No salir y solamente dar una marcha, sino hacernos escuchar. Va más allá, va hacia una idea de vamos a escucharnos y vamos a hacer que nos escuchen todos. Es muy importante, para mí es muy importante. Yo les voy a dar un dato. Casi el 27% de la población en México son gente joven. Y era precisamente lo que te iba a comentar. Los jóvenes no somos el futuro de México. Hoy más que nunca somos el presente de este país. Y es ahí donde los jóvenes tenemos que participar. Y es cierto, vemos que siempre hay muchas marchas, manifestaciones. Claro. Incluso a veces los jóvenes se sienten identificados con tuitear, con darle retweet, con publicar una foto en Facebook. Y está muy bien, porque nos hace generar un sentimiento de vinculación a algún proyecto. Pero no es todo, no lo es todo.
Debemos también de organizarnos de forma eficiente para poder llevar a las calles los proyectos necesarios, para poder alzar y hacernos oír hoy más que nunca. Claro, me parece, y siempre lo he presentado así, que ahora que los partidos políticos tienen que reestructurarse, que tienen que dar una nueva cara a la sociedad, yo se los he dicho, tiene que pasar por los jóvenes y por las mujeres. Me parece que ya la clase política debe de entenderlo y me parece que es un momento de crisis donde tiene que atenderse esa necesidad. ¿Ustedes qué opinan de la participación de los jóvenes en los partidos políticos? Porque ya lo platicamos, en la sociedad civil no se observan más en el ciberactivismo, en alguna marcha por una necesidad o la defensa de un derecho, pero ¿y en los partidos políticos? ¿Qué opinan de eso? En mi punto de opinión, los partidos políticos se han hecho muy monótonos y las políticas se mantienen así, de tal forma que los espacios están ocupados ya por algunas personas de edad avanzada, que está bien, porque también son ellos quienes tienen un poco más de experiencia y saben tomar las decisiones, pero los jóvenes se tienen que oír y los partidos políticos tienen que empezar a abrir esos espacios para que los jóvenes puedan tomar el empoderamiento necesario. Muy bien. ¿Tú, Yolanda, qué opinas al respecto? Yo estoy de acuerdo con Brandon, que comentaba hace un momento, los jóvenes somos el presente, y entonces si somos el presente debe de cambiar desde este momento. Sí, los partidos políticos deben de abrir más espacios para escucharnos y sobre todo escuchar las necesidades que como jóvenes tenemos, ¿no? Se ha vivido mucha inseguridad, han secuestrado a muchos compañeros nuestros, entonces ahí están los problemas. De los problemas, el hacernos oír, buscar esa participación también. No solamente en cuanto a cuestiones políticas, sino también de seguridad. Sí, todo empieza desde abajo, pero tiene que ver con política. Muchas veces son asuntos políticos, entonces sí es importante la intervención de los jóvenes, pero también para seguridad. Va más allá de meramente cosas políticas, relaciones políticas. Claro. Y fíjense, les voy a dar otro dato interesante. Según el INE, el rango de personas que menos votan es entre 18 y 25 años. Este rango, digamos, joven, ¿no? Según la ley del INJUVE, y dicen que es el extracto de la población que menos participa electoralmente. Pero observamos, como decíamos, en las redes sociales son la gente que está más activa, ¿no? Hay críticas al gobierno actual, hay ataques, hay quienes defienden, hay un ciberactivismo importante, ¿no? En las redes sociales. ¿Qué opinan de eso también? Pues la problemática viene desde abajo. Uh-huh. Si un partido político no te escucha, no quiere abrir sus puertas para ti, claro que no vamos a ser partícipes de sus estrategias o las normas que ellos quieran poner, ¿no? Uh-huh. Si ellos se enfocaran más en decir o en preguntar cómo estamos, qué sentimos, qué pensamos de la sociedad, yo creo que cambiaría esa perspectiva. Dar mayor interés a los jóvenes uh-huh. para poder ser partícipes, más allá de dar un simple voto. Sí, la mayor parte de los jóvenes a lo mejor no votamos, uh-huh. pero es porque no existe ese interés ni hacia nosotros ni de nosotros hacia ellos. Estamos más ocupados en otras cosas que precisamente en los temas que podamos acatar de ese partido político. Muy bien. Los jóvenes tomamos los temas que nos interesan, eso es básico, y por eso nos hacemos oír y gritamos en las redes sociales. Y como yo le digo, está bien, a mi parecer está bien, pero debemos buscar más el activismo y poder hacer las cosas como se debe. Por eso existe esa problemática de no querer ir a votar, porque precisamente si son temas que no nos interesan, no lo vamos a hacer. Si no es algo que a mí me beneficie, no lo voy a hacer. Es una pérdida de tiempo. Muy bien. Los dejo con una pregunta provocadora. Me parece que el escucharlos también les sirve a los partidos políticos para ponerse las pilas, pero me gustaría todavía más saber qué opinan. Ya hicimos el contexto, ahora vamos a dar soluciones, vamos a dar un catálogo, ¿no?, de herramientas, de estrategias que los partidos políticos pueden obtener de la gente joven para poder incentivar esa participación que me parece que tiene que ser fundamental. Pero, ¿qué les parece que sea en la siguiente cápsula? ¿Sí? Mientras, vamos a ir a una cápsula donde hablaremos de la Declaración de los Principios del PRD. Declaración de Principios sobre la Democracia Participativa. La democracia es el régimen político que se debe de establecer en la sociedad y sus valores regirán la vida interna de nuestro partido.
La concebimos como fundamento principal que busca establecer el PRD en México y como forma de vida y convivencia de la sociedad a la que aspiramos, cristalizada en un sistema de partidos abiertos, democrático y transparente. El PRD sostiene que la incorporación directa de la sociedad a las decisiones de gobierno es el principal método que da legitimidad al aparato político y, por tanto, la propia sociedad organizada tiene el derecho inalienable y soberano para establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo o abolirlo cuando así lo considere, como establece el artículo 39 constitucional. El partido promueve la participación ciudadana y las herramientas de participación directa en la planeación de tareas de gobierno. Nos pronunciamos por la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato y la asamblea ciudadana con aplicación nacional como herramientas centrales de la democracia participativa. Muy bien, pues vamos a continuar después de esta cápsula sobre la declaración de principios del partido político. Y déjenme retomar una parte de su declaración de principios, donde dice que la democracia es un sistema político, pero recae la soberanía en el pueblo. Estamos hablando de participación democrática y entonces es cierto, la participación debe de ser también un contrapeso para los actuales gobiernos. Quedábamos entonces hace rato ya con el contexto, pero me gustaría entrar más también al tema actual. ¿Cómo observan ustedes el gobierno federal que ahorita está reduciendo el financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué opinan a eso? En lo personal yo considero que se habían propuesto cosas buenas por parte del gobierno federal, pero ahorita vemos que van más allá de lo que se tenía planeado, y no en cuanto a beneficios, sino en cuanto a perjuicio de las personas, ¿no? Vamos a ver que sí, efectivamente, como lo decías, el sistema político, la soberanía reside en el pueblo y es importante la participación, pero dejando sin financiamiento a las organizaciones civiles nos deja sin armas también. Y hablo de todo el pueblo, de toda la soberanía. ¿Cómo vamos a seguir adelante si no existen los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos que podrían salir de ahí? Claro, okay. Ya lo platicábamos hace un momento, ¿no? Fuera del aire, donde comentábamos esa parte. El problema fue que arrasó parejo con todo. Y es cierto, arrasó, las organizaciones tenían algunos defectos, pero el problema está en que arrasó parejo con todos, cuando hay muchas que sí fungían un papel importante dentro de la sociedad y tenían actividades que de beneficio para la comunidad misma donde realizaban sus actividades. El problema fue que se las llevó a todas por igual, cuando no hizo un zarandeo adecuado para ver cuáles se podían quedar y cuáles se tenían que ir. Estuvo bien que se fueran muchos, porque a muchas veces se les daba demasiado dinero, y está bien esta parte, hay que ahorrar, pues lo que se supone, pero está mal esta parte de que ha sido por parejo para todos. A mí sobre todo me preocupa porque hay diferentes autores, ¿no?, sobre estos temas de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que dicen que mientras más se reduce o se coopta las organizaciones de la sociedad civil, existe un equilibrio menor a lo que está haciendo el gobierno. Entonces, desde ahí me parece preocupante, pero también me parece preocupante lo que antes se hacía, ¿no? Financiar todos estos proyectos de hijos de políticos que ya hemos visto sus caras dentro de muchas elecciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marta Sagún, de sus hijos, etcétera, ¿no? Que tenían organizaciones de la sociedad civil, claro, y que recibían un recurso del gobierno. Bueno, era un negocio familiar, ¿no? También hay que verlo desde esa parte crítica. Algo que me parece bien interesante y que nos quedamos en esto pendiente, ¿qué sugerirían ustedes a los partidos políticos, a los gobiernos actuales, para que los jóvenes, para que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener un papel fundamental en la participación democrática, para potencializarla? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hablábamos hace poco de la abstinencia que hay de los jóvenes a votar, pero para participar en la democracia no solamente está el voto. Claro, el sufragio está en la punta de la pirámide, pero hay una base enorme, claro, en donde se puede ejercer el poder. No solamente de los jóvenes, sino también para todos los ciudadanos ejerzan el poder que tienen derecho, es que se abran espacios.
Que la política no sea otra vez esta cápsula cerrada, sellada y soldada, sino que ahora haya más espacios para que todos los ciudadanos puedan participar. Ya el INJUVE lo hace bien en algunas formas, donde crea encuestas para jóvenes y no solamente para jóvenes mayores de 18 años que ya pueden votar, sino también hace encuestas infantiles, lo cual está bien porque a pesar de que no tengan poder para votar, son ciudadanos de este país y tienen que ser escuchados también porque tienen necesidades particulares. La solución que doy es abrir más espacios, que el gobierno federal abra la oportunidad a que se escuchen todo tipo de ideas. Muy bien. Claro, pero viéndolo desde un punto de vista jurídico, también cabe decir que no estaría de más tener una legislación que nos respalde todos esos proyectos que tenemos en mente, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que existe una ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de sociedad civil? Y ahorita se está llevando a cabo una reforma. Esta legislación tiene por objeto el regular las actividades de las organizaciones para la participación de estas mismas sociedades. Entonces, ahorita se está llevando a cabo una reforma, pero va encaminada más hacia los recursos fiscales. Está muy interesante, es como un dato cultural, saber que estamos al pendiente de todas estas reformas que se están llevando a cabo, pero sí tener este sustento más allá, pero decir, bueno, en esta legislación no solamente se van a contemplar las actividades que van a realizar las organizaciones, ¿no? Sino también cómo se van a constituir, exactamente qué recursos se les van a dar, qué otras actividades pueden llegar a fomentar, es decir, sí, ponerles a lo mejor una limitante, pero no tan limitada. Dejar que ellos vayan más allá. Tal vez podríamos hablar de que sea enunciativa, pero no limitativa. Claro. ¿No? Me parece muy interesante, sobre todo en este momento, porque me parece que las organizaciones de la sociedad civil también se convierten en grupos de interés, ¿no? Y vemos ahora, por ejemplo, líderes de patrones, etcétera, que tratan de incidir de manera directa en las formas de hacer gobierno, que no está mal, hay que escuchar diferentes voces, ¿no? Pero hay que hacerlo, me parece que con mucha responsabilidad. A mí me parece que también un tema interesante que se debe de tomar en cuenta, sobre todo para la gente joven, que es, digamos, un espacio donde debe de haber una retroalimentación, es el modelo que presenta la ONU. La ONU presenta un modelo donde el joven es beneficiario, pero a su vez se vuelve colaborador de los mismos proyectos. Y una vez que es colaborador, aprende a cómo coordinar este tipo de proyectos. Entonces, al final el joven no sale únicamente como un beneficiario de esa política, sino que también se vuelve multiplicador y replicador. Y está muy interesante porque precisamente la ONU da unos congresos que duran aproximadamente 3 días. Y bueno, en estos casos sí te hacen partícipe de esos proyectos. Claro. O sea, te hacen que tú como joven, incluso ni siquiera como joven, a la sociedad en general, a las personas mayores, conviven con diputados, senadores, vienen personas del extranjero, personas con puestos importantes para poder hacerse crecer entre ellos. Entonces yo también creo que eso es algo muy interesante. Hay muy buenos proyectos hoy en día. Ahora solamente falta que el gobierno federal los tome y los amplíe más, para jóvenes, para niños y para adultos. Entonces, la participación democrática en México es importante, es fundamental. Me parece que el país no puede avanzar si no es de esta manera, ¿no? Como dicen, las democracias avanzan despacio, pero tienen un fin y tienen un objetivo. Pero miren, vámonos a la cápsula de cultura política con el amigo el doctor Cifuentes, y ahorita regresamos. ¿Qué les parece para concluir con este tema? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Ágora. Bien, gracias a usted. Qué bueno. ¿Cómo va la librería? Bien, con mucho éxito. Entran muchas personas a ver libros, les llama mucho la atención todas las colecciones que aquí tenemos. Y yo sé que usted ha leído mucho. A mí me gustaría que usted me hiciera favor de recomendarme un libro. Gracias. Pues la verdad es que tenemos aquí muchos importantes libros del pensamiento universal y de nuestro propio país, pues las verdad grandes pensadores
de México. Pues yo les recomendaría tanto a usted como a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, que específicamente en este tema de Revolución Democrática 2.0, y que está dentro del marco de este programa importante, Pensando en Ellos, del Partido de la Revolución Democrática. Pues yo les recomendaría la lectura, por ejemplo, pues es que hay tantas obras de primer nivel que pues muy interesante. Todos son recomendables, pero concretamente el día de hoy para este programa, pues primero que tengo aquí a la mano, yo recomendaré este libro de David Hume, que se titula Ensayos morales, políticos y literarios. Es David Hume, pues un pensador de los años 1700, ¿verdad? De aquellos tiempos, ¿verdad? Y considerado uno de los hombres más influyentes de su época, no solo en su país, en la Gran Bretaña, ¿verdad?, en el Reino Unido, sino además en otras latitudes de la Tierra. Pues en colección de ensayos de David Hume, que como señalamos, este es el título de la obra que ha editado el Partido de la Revolución Democrática, hace algunas reflexiones sobre la formación del Estado, propone una república ideal, es decir, una especie de república perfecta, retomando de alguna manera pues el pensamiento ya desde la época de la Grecia clásica, de Aristóteles, de Platón, que buscaban un Estado ideal. Pues todos los grandes pensadores, ¿verdad?, a partir de ellos han buscado cuál podría ser el mejor y más perfecto Estado que pudiera existir para la felicidad y el bienestar de las sociedades. Y él precisamente es un ensayo con el que termina esta obra, precisamente, ¿verdad?, donde delinea pues lo que podría ser una república perfecta. Pero pues obviamente que para poder hacer una propuesta de esa naturaleza, de esa magnitud, pues tiene que adentrarse en todo el engranaje de lo que son las sociedades, ¿verdad?, la política, el derecho, la economía, incluso hasta los gustos, porque aquí podríamos encontrar algunos ensayos sobre la felicidad, podríamos encontrar ensayos sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el suicidio, todo ello combinado magníficamente por parte de este gran pensador, de David Hume, en todo un engranaje, siempre en busca de un estado perfecto, ¿verdad?, para el bienestar y la felicidad y salud de toda la sociedad. Por eso se me hace un libro bastante importante, bastante interesante, les decía, un gran filósofo, economista también, porque abordó todos esos temas, literario, que es una lectura obligada para toda la gente que quisiéramos tener algunos gramos de cultura, no tan elevada como la de ellos, porque en aquellos tiempos ellos estaban prácticamente todo su tiempo dedicados a filosofar, a reflexionar, para escribir sus obras. Los tiempos de hoy en día ya para muchos no nos da, salvo que alguien esté totalmente dedicado a la academia, ¿verdad? Ya difícilmente lo podremos hacer personas que tenemos otros compromisos, otras actividades que atender, ¿no? Pero pues yo creo que aquí podríamos tener un esquema general para comprender en un momento dado qué pensaban en aquel entonces estas personas para el bien de su propio país,
pero que además se escribieron para la posteridad, porque son libros totalmente atemporales, ¿verdad? No fenecen en un momento dado, pasada una época o de temporada o de moda. Son libros para siempre, y que una vez que uno los lee y los relee, cada vez se encuentra cosas interesantes, nuevas reflexiones que uno se hace a sí mismo, y para tratar de aplicarlas pues al momento que uno vive y ver a futuro, ¿no? Yo les recomendaría, ciertamente no lo va a terminar en un solo día, en una sola noche, en 2 o 3, ¿verdad? Pero son capítulos bastante flexibles, dinámicos, que en un momento dado pues podría uno dosificarlo y programarlo para ir leyendo un capítulo, 2 capítulos, cada que uno tenga deseos de adentrarse en la cultura universal. Te lo recomiendo, don Enrique. Gracias, doctor, lo voy a hacer. Y a todos nuestros cibernautas. Muchas gracias. Léanlo, lean. De veras, David Hume es un gran pensador universal y está en la colección Clásicos Universales de Formación Política. Muchas gracias y volvemos al estudio. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Hay que retomar, muy interesante este libro, Ensayos Morales, Políticos y Literarios. Y aprovechando que ya estamos recomendando libros, déjenme sobre este tema recomendarles uno. Se llama Sociedad Civil y Teoría Política, de Jan Cohen y Andrew Arato. Entonces, un tema muy interesante el día de hoy que estamos tratando. Y bueno, aprovechando, ¿ustedes tienen algún libro que nos puedan recomendar? Pues el que estuve leyendo en la semana, uno de literatura o ¿de vaquero? Formato, libro vaquero, precisamente. No creo que nos sirva mucho, pero bueno. Bueno, sí, es bueno, interesante, puede servir. Al final del día es lo que lee la mayoría de las personas, ¿no? O sea, se dice mucho que en México las personas no leen, pero sí, yo tenía un dato ahí del TV Notas que creo que vende casi 1 millón de ejemplares a la semana, ¿no? Entonces, un dato interesante. Pero bueno, Yolanda, a ver, ¿qué nos puedes recomendar de libros? Yo les recomendaría la Biblia. No es como cierto. Peña Nieto. Claro, de ahí podemos basarnos y sacar nuestras tesis, conclusiones. Les hace falta Dios. Les hace falta Dios. Muy bien, está bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Ya vimos ahorita, digamos, el programa del partido político del PRD. Déjenme leerles esta parte, permítanme, por favor. Dice: la participación ciudadana en el marco de la diversidad y el pluralismo se concertará a través de un proceso de educación popular en la práctica. Y fíjense que me llama mucho la atención que lo tenga el partido político, porque es de los pocos institutos que tiene un programa, y ha tenido históricamente un programa de pluralismo, de aceptar la diferencia. Entonces me parece muy interesante que venga esto dentro de su programa de participación ciudadana, porque sí hace un desfase a los demás partidos políticos. ¿A ustedes qué les parecieron estos principios? El partido tiene unos principios que no solamente hace que su militancia se los aprenda y los diga como rosarios. Creo que fuera de que también estén los principios, la diferencia está en que los lleven a cabo, en que día a día sigan esos principios y sigan ese lineamiento, más allá de que los repitan o que en las letras del papel estén muy bien escritos. Eso es muy importante. Yo tengo la certeza de que si el partido político nos sigue llevando, como dice Brandon, como rosarios estos principios, más que aprendérnoslo, podríamos aprenderlos. Hay una frase que me gusta mucho que dice: no te preocupes, ocúpate. Entonces yo lo conjugaría algo así, ¿no? Vamos a aprender cuáles son esos principios que a lo mejor los tenemos muy grabados, perdón, pero más allá llevarlos a cabo. Pero está muy interesante, ¿no? Llevar a cabo estos principios, tenerlos siempre en consideración y contemplar a toda la sociedad, como nos decía, sin diferencia alguna. Claro. Tratando de atraer de todos lados y todas esas ideas que pueden ayudar a seguir adelante con este partido, a seguir creciendo. Y algo que me parece interesante, y déjenme comentárselos,
así como Yolanda nos sorprendió hace rato con que existe una ley para las actividades de la sociedad civil, también los quiero sorprender con que hay un recurso para promover la participación ciudadana dentro de los propios partidos políticos. Y fíjense que este programa justamente viene de ahí. O sea, el partido político se da la tarea de gastar este recurso para escuchar a las personas jóvenes. Se gasta este recurso para preparar a la militancia, a los simpatizantes y a la ciudadanía en general, que es justamente lo que ustedes decían, ¿no? Que se retomen los principios, pero que no se queden en letra muerta, sino que a la gente se les explique y se les dé al final del día un ejercicio de lo que es, digamos, estos principios, de lo que son los documentos básicos. Y me parece que eso es algo fundamental para el propio fortalecimiento del partido y para también la democracia del país. Y ¿no? Bien gastado, bien gastado y hacer con lo que se tiene mucho. Claro. El principio es ese, ¿no? Los voy a sorprender, y a lo mejor ya ni es sorpresa porque casi sucedió, ¿no? Casi en lo general. El recurso no era para la participación ciudadana. El recurso se hacía para concursos de belleza, se utilizaba para clases de zumba, etcétera. Entonces, imagínense cómo se perdió ese recurso, lo que decías, Brandon, ¿no? Cómo dejamos de gastar, inhibimos la participación ciudadana, la participación de la gente joven, y al contrario, lo que hacemos es malgastar el recurso, ¿no? Desde su perspectiva, ya retomando todo lo que hemos platicado, ustedes, ¿cómo observan la participación de sus vecinos, la participación de sus amigos en la vida democrática? ¿Creen que funcione o creen que estamos todavía limitados? Lo que yo veo, ¿no? En el salón de clases, en los vecinos, con algunos profesores, con algunas gente de edad adulta, es que la sociedad tiene una es apática hacia el gobierno federal, hacia los partidos, hacia la misma participación, porque piensa que no hay forma de cambiar, y ahí está el error. Sí hay forma, pero se necesita que la gente luche por empoderarse para poder participar. Los jóvenes también son apáticos a participar, se sienten que la política o la democracia es aburrida, cuando realmente no lo es así. Es obligación de todos nosotros hacernos de este poder para que al rato no nos quejemos, porque de eso no nos sirve nada. Muy bien, cierto. Pero yo considero que es necesario fomentar, ¿no?, esa participación, porque precisamente la apatía viene de ahí. Si no conocemos, si no sabemos qué es lo que está implementando un partido político, entonces yo no voy a tener interés. Pero si hay capacitaciones, si hay difusión de cómo se van a utilizar esos recursos, claramente estaría interesándome a mí. Es decir, bueno, me va a beneficiar, entonces sí voy, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor es costoso, es tardado, porque empieza desde lo más pequeño, desde un salón de clases, desde la familia, desde tus vecinos, pero eso puede ayudar a crecer más. Pero sí es importante la difusión. Si no hay difusión, no hay conocimiento de qué se podría hacer para también incluirnos en esa participación. Muy bien, completamente de acuerdo con ustedes. Pero bueno, eso es lo que opinamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué opina la ciudadanía? ¿Qué les parece? Vamos a una cápsula de opinión ciudadana, vamos a escucharlos y después platicamos sobre eso, ¿sí? Claro. No se vayan. O sea, la gente que vive en sí la problemática, que es la que puede dar mayores opiniones, ¿no?, con respecto a lo que se puede hacer con eso. Que, no sé, alguien que ni siquiera tiene idea de los problemas o incluso las deficiencias que se viven, pues nada más tome las decisiones. Tiene que ser la gente a la que va a ir dirigido. Bueno, pues yo creo que apenas se está dando, porque así como estábamos acostumbrados a que no había realmente democracia en los gobiernos pasados, pues la gente casi no participaba, pero creo que ahora al parecer está habiendo un cambio y la gente como que está siendo más consciente de la importancia que tiene que participemos y que de verdad se tome en cuenta
su voto, su palabra en la democracia, porque antes no servía de nada. Pues que debe de ser más implementada, no sé, más difundida. Pues más que nada yo creo que la falta de acceso, o sea, más bien la falta de información, porque pues muchas personas no tienen siquiera idea que pueden participar en ello, o sea, probablemente quieren, pero no conocen como que el trámite o lo que se debe hacer para que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Pues yo creo que así como que los viejos vicios que se han tenido, pues de la apatía, de creer que todos los gobiernos son iguales, de pensar que no sirve de nada y que finalmente el gobierno va a hacer lo que quiere, ¿no? Sin tomar en cuenta su participación, y pues ojalá, como vuelvo a reiterar, que sí sea así, ¿no? Que la gente también sienta que sí es muy importante lo que ellos decidan, ¿no? La participación. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el programa del día de hoy, la sociedad civil y la democracia participativa. ¿Qué observan dentro de las participaciones de las personas de la ciudadanía al respecto de este tema? ¿Qué les parecieron? Bueno, creo que hoy en día, y a través de lo que acabamos de escuchar, vemos que la sociedad tiene una idea de lo que es la política, de lo que es la participación ciudadana, dada por políticas arcaicas, por estos partidos o estos gobiernos en los que no se vio mucho y se hizo poco y mucho se fue. Entonces la sociedad tiene ese recuerdo muy impregnado dentro de ellos, pero hoy con espacios como este, la gente se está dando cuenta que ya hay más espacio, que hay más momentos y que la ciudadanía es escuchada. Claro, me parece que esta cultura política que hemos tenido arraigada, ¿no?, de gobiernos anteriores y de formas de hacerlo, sí ha permeado mucho en cómo la sociedad observa que han sido invisibilizados de alguna forma y que no han sido tomados en cuenta. Pero me parece que el avance es poco, ¿no?, pero me parece que va siendo progresivo. Tú, Yolanda, ¿qué opinas al respecto? Pero vamos más allá de todo esto, ¿no? Veíamos en la cápsula que personas de todas las edades nos comentan cuáles son los problemas que existen para que no se dé esa participación ciudadana. Decía el señor que vimos en la cápsula, bueno, es que a lo que a un partido político le interesa es dame tu voto y después yo me olvido de todo eso que te prometí, ¿no? Entonces también viene de aquí los grupos vulnerables. Por eso digo, vamos más allá, vamos a los grupos vulnerables. Un partido político es a la gente que más fácil engancha. Te prometo esto, y al final no hago nada. Como comentaba al principio cuando dimos inicio al programa, bueno, la participación ciudadana se basa en dar la voz a las organizaciones para asuntos de trascendencia nacional, ¿no? Una mayor difusión. Les comentaba una legislación que pues nadie conoce, la verdad, ¿no? Entonces sería dar una mayor difusión y pues que se atiendan las necesidades reales de la sociedad. Sí es un problema muy grande, pero no hay imposibles. Yo creo que todo tiene una solución. Abriendo un espacio como este, jóvenes de nuestra edad, jóvenes más grandes, todos podríamos ser partícipes y encontrar la solución a los problemas. Nada más aclarar que según el INJUVE, la ley del INJUVE, yo ya no soy joven, entonces está hablando de ustedes dos, yo ya estoy chochando, pero afortunadamente la ley de la Ciudad de México dice que todavía soy joven, ¿no? Porque se es joven hasta los 36 en la Ciudad de México. Entonces eso me quita un poco de peso. Es joven hasta los 100 años y más allá. Bueno, hay una frase exactamente que a eso iba de Jesús Reyes Heroles, ¿no?, que señala eso. Uno es joven pero es más de pensamiento que de edad, ¿no? O sea, es un tema no biológico, es un tema de pensamiento, de actitudes, y me parece interesante. Y fíjense que también me parece interesante algo. Se mencionaba que, dice una de las personas participantes,
es importante que la ciudadanía participe de las formaciones de gobiernos, de políticas públicas, etcétera, porque son las personas que han sido vulneradas quienes saben qué es lo que se necesita. Y me parece muy interesante, y viene una crítica a las organizaciones de la sociedad civil. Se va a replantear una ley, ¿no? Vamos a hablar algo sobre el combate a la pobreza. ¿Y a quién se invita? Organizaciones de la sociedad civil. ¿A quién? Invitamos a la Coparmex, ¿no? Un grupo de personas empresarias, ¿no? Que nunca han visto la pobreza porque para ellos se generan el Arco Norte, el circuito mexiquense, que es rodear la pobreza para no observarla. Y me parece que entonces quien genera la política pública al final del día son estos grupos de interés. Y déjenme que les comento una anécdota muy chistosa. Tuve alguna vez una jefa, mandamos saludos, que escribe sobre pobreza. Y la única pobreza que conoce es la pobreza mental de sus ideas. O sea, es una persona que jamás ha visto la pobreza de frente, ¿no? Que se imagina y trata de teorizar la pobreza a través de estadísticas y demás. Y fíjense que viene muy interesante aquí un libro que se llama Democracia y Secreto, de Norberto Bobbio, muy recomendable, donde dice, las políticas públicas se empiezan a generar disfrazadas dentro de la democracia como plurales. Pero ¿quiénes son los únicos que pueden levantar la voz? Los especialistas en los temas. Entonces, Brandon, pues tú no eres especialista porque tú no estudiaste en Harvard, ¿no? Tú no eres especialista porque no estudiaste en el extranjero. Entonces, callamos esas voces y aceptamos muchas veces la tecnocracia, que es la que dicta cuál es la política pública, porque ellas son las personas que de verdad saben, ¿no? De una forma teórica, a través de algoritmos, etcétera. Pero la pobreza me parece que no se ataca de esa manera. Y las políticas públicas deberían de ser justamente observando y yendo a darles la voz a estas personas que han sido vulneradas, ¿no creen? Entonces me parece que una crítica a la sociedad civil es eso. Se presenta la democracia con digamos, con una fachada muy bonita, pero ¿qué pasa dentro? Entonces es interesante. Pero ¿qué les parece? Vamos ahorita a qué es lo que opina la gente, cómo dar soluciones, y entonces vamos a esta cápsula de las propuestas ciudadanas y al final concluimos con nuestras participaciones. ¿Les parece bien? Claro que sí, vamos a verlas entonces. Para que la ciudadanía participe, pues informarse, ¿no? Mayormente, o sea, pues para poder tener opiniones con respecto a ello, para poder participar, yo creo que deberían más que nada buscar información y pues sí, o sea, ver bien cómo es que pueden en sí involucrarse. O sea, si lo quieren, pues tienen que moverse, ¿no? O sea, investigar para que con ello puedan acceder. Pues que la gente, ojalá que pueda informarse mejor ahora con el internet, con las redes, que esté más consciente, ¿no? Porque igual anteriormente los medios de comunicación pues nada más servían al gobierno y era pagado por el gobierno para, pues se coludían ahí entre ellos para que se informara al pueblo lo que era lo más de acuerdo a los gobiernos que estaban, ¿no? Y ahora pues creo que también las redes han tenido mucho que ver para que la gente empiece a despertar, empiece a tener más conciencia, y lo que necesitamos precisamente es conciencia, ¿no? de nuestro papel, y que ya no tiene que ser lo mismo de antes, que necesitamos participar y que necesitamos un cambio. Muy bien, pues ya que escuchamos las propuestas que hace la ciudadanía, ¿qué opinan ustedes? ¿Coinciden o no coinciden? Creo que lo que se habló o las ideas que tienen los ciudadanos son similares a las que ya se comentaban un poco en la mesa, aunque ellos pudieron abarcar más o darnos otras perspectivas. Lo importante es que estas ideas las escuchemos, claro, todos los ciudadanos, pero también se hagan oír en el gobierno federal.
Claro. Y esa es la importante, porque ideas hay muchas, y hay muchas buenas y hay muchos programas, pero quien lleva el mando. Y otra cuestión es que también los partidos políticos tienen la obligación de escuchar estas ideas y llevarlas a cabo. Claro, este es un ejemplo arduo de que se está haciendo lo debido, porque este programa educa, este programa informa y hace llegar lo oportuno. Otra cosa es, gracias a esta democratización de los medios de comunicación, se puede hacer todo esto. Ya no es necesario ir a tal o cual televisor o programa para dar tus ideas, ¿no? Ya cada partido puede hacer esto, el gobierno federal tiene su medio de comunicación y nosotros mismos también podemos ser un medio de comunicación y aportar estas ideas y muchas otras. Así es. Si estés de acuerdo. Sí, no, por supuesto. Y sobre todo coincido también en el tema de la educación y de la capacitación. Lo que ya decías, este programa puede generar información y también puede educar a las personas. Por eso creo que hemos también realizado una aportación, sugiriendo libros, viendo la cápsula del doctor Cifuentes, etcétera. Yolanda, ¿tú qué opinas? Yo les comparto mi opinión y puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que cada uno de ellos decía acerca de informarse de manera personal, utilizando también las redes sociales, que es un gran medio de información últimamente. Y bueno, agradecer también que este partido político nos haya abierto este espacio de estar aquí, porque esto puede llegar a difusión de muchos jóvenes y precisamente empezar desde este partido a escuchar qué es lo que queremos. Es algo muy bonito, es una participación muy padre el estar aquí, estar debatiendo, hablando, platicando, charlando, sobre todo de qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que tenemos en mente y cómo podemos ayudar a los demás jóvenes. Entonces yo comparto la idea de todas las personas que hablaban en la cápsula, sí viene de una información personal, pero de aquí se pueden basar los partidos políticos para escucharnos. Claro. Y me parece muy importante el uso de la voz. Tenemos este espacio para usar la voz, para comentar, para dialogar, para hacer saber las necesidades que tienen los jóvenes, ¿no? La necesidad que tienen que ser atendidas, y me parece que esto es lo valioso de este tipo de programas. Entonces, me parece que la mejor herramienta que tiene cualquier ciudadano o cualquier ciudadana es la voz. Es para convencer, ¿no? Es para invitar, es para trabajar. Entonces, estos espacios me parece que fomentan eso. Algo más. Redes sociales. Invitamos a todas las personas, como ya decíamos, el ciberactivismo, ¿no? Que nos comenten sobre este programa, qué les pareció. Si comparten las ideas, si no las comparten, si pueden proponer algo extra, ya saben, el programa es Revolución Democrática 2.0, esta es la página de Facebook, pero también los pueden encontrar en diferentes redes sociales. ¿A ustedes en dónde los podemos encontrar? Redes sociales. Si les pareció bien mi participación, y si no también, me pueden seguir en la red de Facebook como Brandon Espinosa, ahí tenemos la página. Y tenemos en la red azul claro con un pajarito, Brandon ES. Son mis redes sociales, aquellas personas que quieran seguirme. Muy bien, Yolanda. A mí en Facebook me encuentran como Yolis Espinosa y en Instagram me pueden seguir como @Yolis_Espinosa. El Espinosa va con Z. Aclaración porque se comentaba que si somos hermanos, a lo mejor perdidos, pero el mío es con Z. Y el mío es con S. Bueno, pues aquí con los hermanos Espinosa hemos realizado un programa muy ameno para ustedes. Pues agradecemos al partido político que abre estos espacios para ustedes, para los jóvenes, para el diálogo, para el debate, para la deliberación pública, y solamente así se fomenta la democracia y se desarrolla un régimen mucho más abierto, con mucha esperanza todavía, porque es momento de que los jóvenes tomen la política, es momento de que las mujeres también la tomen. Y bueno, agradecemos mucho su participación. Qué bueno que nos siguieron en este programa, qué bueno que no se aburrieron. Ya sabemos, lo estamos viendo que no se aburrieron, entonces eso nos gusta y eso nos apasiona. Cualquier crítica al programa, claro, o alguna voz que quiera ser escuchada de jóvenes, adultos o niños, tenemos las redes sociales del programa. Estamos como en Facebook Revolución Democrática y en el Instagram Revo Crítica 2.0 para cualquier y saludos, bienvenidos, todas son bienvenidas. Hasta groserías.
¿no? De todo, aquí Todo, aceptamos de todo. ya sabemos que en las redes Hasta sociales. propuestas para ir a comer aceptamos. Por supuesto, sobre todo, ¿no? Ya. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Y un corazón para todos. Un corazón. Al estilo Peña Nieto. Un corazón bien hecho.